Steve Jobs no fue solo uno de los fundadores de Apple, fue una mente visionaria que cambió el rumbo de la tecnología sin seguir reglas, sin buscar aprobación y sin importarle el tiempo cronológico. Su nombre hoy es sinónimo de innovación, pero su vida personal revela mucho más que conquistas técnicas o empresariales. Detrás del look sencillo, de sus presentaciones marcadas y de su famosa frase "Stay hungry, stay foolish", había una psique singular, movida por curiosidad insaciable, resiliencia emocional y un sentido casi místico de propósito. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Jobs, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan singular. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de superioridad/inferioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Jobs fue mucho más que un inventor genial, fue un ejemplo humano de persistencia, creatividad y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre tecnología, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formacao inicial, la semilla de la individualidad y la revuelta creativa. Jobs nació en San Francisco en 1955 y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja trabajadora que le ofreció una infancia modesta, pero llena de estímulo a la curiosidad. Desde niño era conocido por ser difícil, terco y extremadamente sensible. Su madre contaba que lloraba en la escuela porque las lecciones eran muy lentas, y su primer profesor se quejaba de que él no prestaba atención. Esto puede sonar como señales de distracción, pero en realidad indicaban algo mayor, una mente que ya buscaba significado propio, lejos del sistema tradicional. En términos psicológicos, esto encaja perfectamente en el arquetipo del investigador, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante de lo desconocido. Jobs no veía la educación como simple cumplimiento de currículo, la veía como un viaje de descubrimiento. Esta visión lo distanció de profesores y compañeros, pero lo acercó a personas que pensaban fuera de la caja. Él mismo dijo décadas después, "La escuela me enseñó a pensar solo". Esto resume bien su mentalidad de crecimiento, algo que lo llevó a cuestionarlo todo desde joven. De joven se fascinó con la electrónica y los hippies, mezclando ciencia y espiritualidad de forma única. Trabajó en HP a los 12 años, practicó meditación budista en India y hasta usó LSD como herramienta de conexión con el universo. Todo eso muestra un patrón claro de búsqueda interior, algo que sería decisivo en su carrera futura. En 1976, a los 21 años, fundó Apple en el garaje de su casa, junto a Ronald Wayne y Steve Wozniak. Pero no fue el éxito inmediato lo que lo impulsó, fue la convicción de que podía reinventar el mundo a través de la tecnología y el diseño. Jobs nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial. Y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de desafiar lo que parece inmutable. Rasgos de personalidad, curiosidad, perfeccionismo y complejos internos. Al mirar a Jobs, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Adoraba nuevas ideas, tenía fascinación por la tecnología y veía conexiones donde otros veían solo piezas sueltas. Era persistente, sí, pero no de forma mecánica, insistía con pasión y obsesión. Esta combinación de curiosidad y persistencia y perfeccionismo es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba intentar, equivocarse y volver a intentar. Frases como "solo digo eso porque sé que es posible" revelan una autoconfianza rara, basada no en diplomas ni reconocimientos, sino en intuición y propósito. Sin embargo, Jobs también mostraba cierta ansiedad social y dificultad para lidiar con jerarquías. Solía ignorar órdenes, rechazar reuniones formales y mantener distancia de colegas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de situaciones que consideraba irrelevantes. También podemos percibir allí cierto complejo de superioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía.
Su personalidad mezclaba pasión técnica con simplicidad humana, lo que lo hizo admirado tanto por ingenieros como por diseñadores. Podía hablar con programadores y artistas con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar simplicidad como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Steve Jobs? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de simplicidad, sentido y transformación del cotidiano. Decía, la tecnología debe ser intuitiva. Debe parecer mágica. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Jobs representaba el ideal de autonomía y competencia, pero tal vez careció de pertenencia, lo que explica su intensa vida amorosa y su relación complicada con colaboradores. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribía frecuentemente sobre el diseño como lenguaje del espíritu, lo que indica una visión casi misionera de su vocación. En términos prácticos, esta visión trascendental lo ayudó a mantener el enfoque aún tras derrotas graves, como haber sido despedido de su propia empresa, Apple, en 1985. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. A pesar de las críticas y presión, siguió ajustando proyectos, probando hipótesis y reinventando soluciones. Jobs mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba a grabar ideas en cuadernos, revisar diseños infinitas veces y visualizar productos antes de tocarlos físicamente. Investigaciones actuales muestran que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo a lo desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas confiables, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Jobs vivió esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos impulsa más allá de metas y aplausos? Patrones conductuales, persistencia, rigidez y disciplina consciente. Jobs tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, tomaba ducha fría, leía libros y pasaba horas analizando detalles mínimos de cada producto. Decía, 1 milímetro define el futuro de una computadora. Esto revela un patrón conductual poco común, él entrenaba el detalle tanto como entrenaba la emoción. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas, confesaba, no soy perfecto, pero busco perfección. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la curiosidad, algo que lo mantuvo firme aún tras pérdidas financieras y físicas. Sin embargo, Jobs también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control absoluto sobre grabaciones, reuniones y hasta colores de cables. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque presente, estaba equilibrado con momentos raros y preciosos de humildad. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací errado, que no encajo en ningún lugar, pero luego recuerdo que soy yo quien define dónde quiero estar. Esto muestra que, detrás de la genialidad, existía fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía creando, inventando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional,
y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Hobbes no era solo un emprendedor, era un investigador de sí mismo, que veía el laboratorio como extensión de su alma. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes ven sus discursos notan rápidamente esto. Hablaba con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de artesano y manos de visionario. Y esto lo hace fascinante no solo como inventor, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Hobbes manejaba críticas y errores. Hobbes vivió en un periodo de disputas tecnológicas intensas, especialmente durante los años 80 y 90, cuando Apple enfrentaba a Microsoft y Windows. Ser criticado públicamente, ridiculizado por los medios y comparado a rivales exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando el iPhone fue lanzado en 2007, muchos especialistas dijeron que era un fracaso garantizado. Pero él siguió adelante, sin hacer discursos triunfales. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Sin embargo, también internalizaba derrotas. Tras perder poder en Apple y ser alejado de la empresa que creó, entró en depresión y aislamiento. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades. Un ejemplo, acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, convertía emociones difíciles en trabajo creativo. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar. ¿Ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Hobbes necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el soñador, el artífice y el transformador. Detrás de la figura de Hobbes había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del visionario, aquel que ve posibilidades donde otros ven límites. También era un artífice, alguien que amaba dar forma física a las ideas. Y, por último, era un transformador, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Hobbes no veía la tecnología como negocio, sino como misión. En una conferencia afirmó: vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su creatividad e introspección, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Hobbes tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus invenciones. Esto lo diferencia de muchos inventores que buscaban lucro. Quería compartir innovación, aún sin retorno financiero. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo juzgaban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por hoteles, reescribir planes repetidamente y hablar consigo mismo durante reuniones. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape,
algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Hobbes nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Hobbes? Hobbes nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la innovación como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Hobbes no encajaba en el sistema corporativo de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás habría imaginado el mouse único, el iPod o el iPhone. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aun si es imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Hobbes nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de simplicidad, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su propio lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Hobbes nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexión final. ¿Cuál Hobbes vive dentro de ti? Hobbes nos dejó una herencia mayor que invenciones y patentes. Nos enseñó que la mente humana puede rediseñar la realidad, si tenemos el coraje de pensar diferente. No fue perfecto, ni ajeno a conflictos. Pero, aún así, nos inspira a buscar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Así que, te pregunto, ¿qué Hobbes vive dentro de ti? ¿El visionario que cuestiona sistemas? ¿El artífice que crea con sus propias manos? ¿El transformador que, a veces, se cierra para proteger su visión? Independientemente de cuál de esas caras resuene más contigo, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo comenzando por cambiar cómo miras tu propia mente. Hobbes nos recuerda que nuestro mayor laboratorio es nuestro pensamiento, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Como él mismo dijo, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Quizás lo mejor que podamos hacer sea vivir con presencia, curiosidad y coraje de seguir nuestras propias verdades, aun si el mundo aún no esté listo para entenderlas. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de Hobbes? Así como él, tienes la capacidad de preguntar, persistir, sentir y soñar, aun cuando el mundo no entiende. Y quizás, como él, lleves dentro no solo una gran mente, sino un gran ser humano. Gracias por vernos. Déjanos en comentarios, ¿qué lección de Steve Hobbes más te tocó? Hasta el próximo.